muy buenas familias a un nuevo episodio de EBC Podcast. Así que hoy tenemos un gran tema, un gran lindo tema acá con Mati. Mati, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien acá. Siempre con un poquito de nervios siempre, ¿viste? ¿Sí? Como que podemos, el empezar, esto es como que te agarra un poquito después. No sé si se han dado cuenta ustedes, yo me di cuenta que al principio como me veo medio estructurado Mira. y después a medida que van pasando los minutos acá grabando, se nos va. Bueno, creo que es algo normal Sí, cuando uno va a predicar, ¿no? Se pone un poco sí, tenso, ¿no? De tenso. decir cómo empiezo, qué hago, cómo esto. Así Pero mira, no que, lo sí, notaba sí, eso. bueno, Yo por lo menos no lo noté. mira, bueno, yo sí, trato de disimular, disimulo muy bien entonces, pero bueno, sí, a medida que vamos pasando, uno se va como soltando un poquito, así Claro, que, sí, sí, es verdad. bueno, nada, Así que bienvenidos acá a bienvenido este nuevo, Sí, sí. así que, Eh, este nuevo episodio, ¿no? sí, la verdad agradecemos que estén de ese lado, como decimos, Sí, y repetimos en cada episodio que sale semana tras sí, semana, todos los lunes. Le agradecemos que estén de ese lado, viendo los videos, compartiendo, dándole me gusta, sí, comentando. Ya comentando. están apareciendo los Sí, están comentarios empezando los comentarios muy de, lindos, de a poquito. sí. Como el crecimiento en YouTube que está viendo, que la gente va añadiendo, en Spotify, si hay Sí, gente en Spotify, sí, hola, estamos por ahí. porque siempre saludamos a los de Ah, YouTube. claro, sí, es Y, verdad. hay gente en Spotify viéndonos también. Sí, Siempre estoy chusmeando cada tanto a ver si alguien reproduce el video, se sigue. Y de a poquito se está después dando a están, conocer mira, Spotify. Así que los invitamos a los que no conocen. Estamos en Spotify sí. también. Están todos los videos, los 40 y no sé cuánto vamos. 47 vamos ya. 47 ya con este Ujú, incluido. Están en Spotify y agradecemos que estén siempre ahí apoyándonos. La verdad sí, es da uno mucho gozo, la sí, sí. verdad, que la gente comprenda y se sume Mm. a este hermoso camino que el Señor nos dejó, ¿no? De este trayecto, de esta Sí, responsabilidad. sí, sí. Esta eh, hermosa familia Esta también, ¿eh? hermosa familia que se está formando de a poco, Sí, sí. expresando la voz de Cristo. Amén. Así que la verdad, amigo, terrible tema Sí, que sí. tenemos para hoy. Muy lindo. Ay, ¿Cómo? yo quiero dar el título y Dale. es ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Wow, Wow. wow. Vos Wow, sabés ¿cómo? que el Señor, como venimos diciendo, ¿no? Sí, Pone todos los, va dando. los temas para hablar Ujú, y qué es lo que a lo mejor la persona necesita, ¿no? Porque esto no es yo llevo un tema porque yo quiero hablar de ese tema, sino que es claro, lo que necesita la otra persona para tal cual. crecer y entender o ser de bendición, Sí, ¿no? sí. Y así con todos estos temas que el Señor, estos 47 ya, que desde que Wow. comenzamos ya hace un año, Sí, sí. la verdad el Señor ha estado, ¿cómo se dice? A ver, suministrando, Sí, ¿no? sí. Dando Dando, sí, los sí. temas, dando el suministro, ¿no? Ajá. De qué hablar, ¿no? Ujú, Y este tema, vos sabés que lo poníamos en el calendario y yo miraba y lo miraba y lo miraba y digo, ¿cómo es esto? claro. ¿En qué momento sentimos la voz de Dios? ¿En qué momento podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo me trae el ejemplo de Moisés, ¿no? Sí. Que dice la palabra de Dios, ahora lo vamos a compartir, está en Éxodo, ¿no? Que decía que hablaba cara a cara de una manera tan Wow. directa, así como nosotros estamos Terrible. hablando, ¿no? Ujú, Qué impresionante, ¿no? Haber vivido como Moisés esa claro. parte, ¿no? De decir, escucho desde los cielos, Ah, tal ¿no? vez con Esa uno voz. es con voz audible también, Es ¿no? impresionante. Sí. Yo creo que me Guau. asustaría, Sí, sí. así como el pueblo que se asustó, ¿no? Sí, Tendría temor de lo que estoy escuchando claro. porque yo creo que estábamos repasando, ¿no? El tema del Sinaí, que cuando él se presentó de una manera tan Emprendedor esplenderosa, dosa. perdón por la palabra, Mm, esplendorosa. sí. Se presentó con tanta manifestación, con tanto Con poder, tanto ¿no? poder, Con ¿no? estruendo, con fuego, con esa gran nube enorme, ¿no? Sí, Y vos decís, ¿cómo no asustarte, no? claro, sí, sí. Y con esa misma manifestación, Moisés hablaba directamente. Llegó O directamente. sea, Sí, que sí. cómo esta persona, hablando de Moisés, no Sí, se asustó, no le claro, daba temor, claro. ¿no? Que bueno, ¿no? Porque vos fíjate que el pueblo tenía temor, ¿no? Y Moisés, fíjate que bueno, que la misma palabra no nos dice
que el perfecto amor quita el temor, ¿no? Claro, wow. Como Moisés, ¿no? Tenía temor, ¿no? Como hablamos en el episodio Sí, pasado, ¿no? Que una cosa es tener temor, ¿no? Y otra cosa, pero el temor de respeto, ¿no? Y otra claro, cosa el claro, temor de miedo, ¿no? claro, claro, Y, pero fíjate cómo Moisés conocía tan bien a Dios, por así decirlo, ¿no? Que hablaba con él cara a cara. O claro, sea, no wow. había intermediario y tampoco, por lo menos no recuerdo que en la Biblia diga que Moisés tenía miedo, ¿no? Claro, no, Sino no, que no. Dios lo llamó y dijo, bueno, vení que yo tengo que hablar a vos, te voy a dar el mensaje que vos le tenés que dar al pueblo. Y Moisés subió, Claro, ¿no? claro, wow. Y qué loco también, ¿no? De Moisés que no solamente paró ahí, sino que en un momento, no, la Biblia relata, ¿no? Que agarraba, él decía, bueno, déjame verte. Claro, claro. O sea, Eh, Moisés es quería ir que más allá Es que todavía. yo creo que hay un anhelo de todos, no solo Claro. Moisés, ¿no? Que un anhelo de ver al Señor. Por eso las personas crean imágenes, Mm, porque necesitan ver para poder creer, ¿entendés? claro, Entonces, el anhelo del hombre es poder ver a Dios, claro. poder saber cómo es. Pero Ujú. vos fíjate como en ese monte, ¿no? El Señor le dijo, no verás mi rostro. No, bueno, Y lo claro. único que le permitió ver es la espalda. Bueno, sí, sí. Entonces, y aún así, y vos fíjate que habrá sido un momento Claro. espectacular para Bueno, él. vos fíjate, ¿no? Que fíjate que, bueno, que Dios entendía que él, obviamente, los judíos, ¿no? Sabían muy bien que nadie podía ver a Dios y sobrevivir, ¿no? Claro, claro, ¿Por qué? Porque Dios era, como dice la palabra, ¿no? De 3 veces santo, o sea, claro, claro, y nosotros somos seres que estamos como lejos de Él, ¿no? claro, claro. Y vos fíjate, bueno, pero qué loco lo de, me queda, ¿no? Esto, qué loco lo de Moisés que no quedó solamente ahí con satisfecho con escucharlo nada más. Él quería verlo Ah, también, ¿viste? Quería claro. más, quería como conocer 100% a Dios. Wow, Y wow. entonces Dios le dice, no, 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 pará, yo realmente no podés porque nadie ve a Dios y queda vivo Y para queda vivo. contarlo, ¿no? Claro, Entonces dice, bueno, yo cuando me aleje vas a poder ver mi espalda, le dice, ¿no? claro. Sería, obviamente Dios no tiene rostro, ni tampoco tiene espalda, ni frente, pero yo creo que significa eso de que vas a ver una parte de mí, Claro, solo una parte, wow, ¿no? wow. Y, y vos fíjate que cuando Moisés bajó del monte, ¿no? Fíjate que su rostro resplandecía, Resplandecía por la ¿no? gloria de Por Dios, la claro. misma gloria de Dios en él. Así que tremendo Es tremendo. lo de Moisés. Es que es algo impresionante. Aparte, uno cuando va creciendo y Sí. caminando, va aprendiendo nuevas cosas y va queriendo alcanzar otra cosa. Vos Ujú, fíjate, dame un ejemplo para sí. simplificar este Sí, tema, sí. ¿no? Cuando alguien empieza a caminar, Sí. al instante quiere empezar a correr. Claro. Después que quiere correr, quiere andar en bicicleta. Mm, Entonces, vos fíjate cómo nuestro anhelo de querer más, claro. De avanzar. de avanzar siempre está. Ujú, Entonces, con Moisés pasó lo mismo. O sea, él escuchaba la voz de Dios al punto de decir, es mi amigo, mm, ¿entendés? Y yo quiero con más todavía. O sí, sí. sea, a veces, viste, nos conformamos con tan poquito Mm, y nos quedamos ahí, nos limitamos mm, y pensamos, bueno, hasta acá llegué y ya está, viste, porque claro, conozco personas que dicen, no, ¿para qué vamos a seguir si ya lo conozco? Se claro, limitan, ¿entendés? claro. Se Sí, sí, limitan sí. en el conocimiento de Dios, ¿viste? Claro. Sabiendo que en la Mm, eternidad estaremos con Dios, claro, conociendo a Dios y alabando a Dios. O sea claro. que limitarse prácticamente es una pérdida de tiempo. Mm, Entonces, debemos tener ese anhelo de querer más de Dios. Claro. más de Dios. Y Moisés quería más de Más. Dios. Sí, sí. Y Dios le permitió, le dio Mm, ese gusto, sí, digamos, sí, sí. de poder ver su gloria. Mm, ¿Entendés? Y para empezar con estos sí, puntos, porque esta fue una pequeña intro sí, sí. de la palabra, ¿viste? De este tema que Claro. hablábamos de Moisés y nos Claro, quedábamos maravillados claro, de... quién no anhelaría esto, ¿no? Claro, De claro. escuchar, como en ese entonces, ¿no? De Moisés, de agarrar, de ver y escuchar la misma voz de Dios, ¿no? Claro, wow. Wow. Sí. Y en este tiempo tenemos hay un ejemplo que vos me diste que me Sí, encantó, una reflexión, que en este tiempo es diferente la manera de manifestarse el Señor a lo que claro. Él se manifestaba El antiguo pacto en el sería. antiguo Sí, pacto, sí. claro. Y me encantó esa reflexión que diste y me quedó tan maravillado porque eh,
da justo con los puntos que nosotros vamos a hablar, con el tema de Elías también, de cómo el Señor, él esperaba escuchar la voz del Señor en manifestaciones y el Señor se la dio en una manifestación muy diferente a la que estaban acostumbrados los Claro, hebreos, ¿no? Los sí, israelitas, sí, de gran poder y claro, gloria, ¿no? Mostrando ahí con tanto fuego, con tanta sí, fuerza, ¿no? Y el Señor habló de una forma tan sutil, ¿no? sutil, ahí está, Tan wow. personal. Y vamos a compartir, Dale, hermanos, en Primera de Reyes 19, del 9 al 13, dice, y dice, y llegó a la cueva, esto es un poco el tema de Elías para entrar en contexto, sí, y pasó la noche allí, y he aquí que vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dijo, he tenido celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tu profeta con la espada, y solo he quedado y buscado y me buscan quitarme la vida. O sea, él estaba con temor a que él lo maten. sí, sí, Y dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasó y un gran y fuerte viento que hendía los montes y quebrantaba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Ahí vemos una manifestación, mm, ¿no? De cómo Elías esperaba escuchar la voz de Dios en ese claro, momento. ujú, Después dice, y después del viento, un terremoto, un pero el Señor terremoto, no estaba en el terremoto. Y no, después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro apacible y delicado. wow, Es tremendo, ¿no? Yo creo que habrá quedado tan impactado decir, conocemos que el Señor se manifiesta de esta manera. A lo claro, mejor recordando el monte Sinaí. ujú, Y recordando, no, el Señor hablaba así y habló a su pueblo de esta manera. claro, Y en cambio, no, el Señor le habló de una manera tan sutil como vos decías, que yo creo que se habrá quedado sorprendido Elías mm, de la forma en que le habló, ¿no? Dios. claro, Y nosotros a veces esperamos esa gran manifestación, claro, que venga un gran profeta sin, como decimos sí, siempre, ¿no? sí, Sin despreciar el ministerio claro. del profeta, que venga un gran Pensamos, profeta. que siempre estamos buscando lo Lo extraordinario, ¿no? extraordinario, claro, Siempre. claro. Bueno, un poquito, si vamos un poquito más de la vida de Ujú. Elías, un poquito acá, más atrás, fíjate que, no sé si te acordás de cuando él estaba lleno de profetas, ¿no? Sí. Pero de profetas, ¿no? ¿Cómo sería, no? De profetas que no estaban al servicio de Dios, ¿no? Ujú. Em, que bueno, vino Elías y fíjate que Elías le dijo, bueno, a ver, vamos a hacer un holocausto, ¿no? Una ofrenda. Y fíjense, todos ustedes invoquen a su Dios y que consuma esa ofrenda. No, no Claro. sé si te acordás. Sí, No sí, sé si los ustedes profetas de se Baal. acuerdan, ¿no? Sí, sí, creo que Sí, sí, los profetas de Baal, ¿no? ujú. Bueno, ahí seguramente si ustedes son los conocedores de la palabra de Dios ahí, a ver si se acuerdan. Que bueno, que entonces Elías le dice, bueno, fíjense en ustedes, convoquen a sus dioses para ver si aceptan esa ofrenda que yo. Entonces, fíjate que todo, dice, ¿no? Relata la historia, ¿no? Que ellos danzaban, se cortaban, Oh, ¿no? sí. Hacían de todo y pasaba, creo que pasó todo un día y ellos seguían ahí danzando, haciendo sus ritos, ¿no? Y la ofrenda estaba ahí, Estaba no, ahí, no, no, sí. no pasaba nada. Y fíjate que entonces Elías fue y hizo una zanja a todo alrededor, le echó, no sé, por así decirlo, ¿no? 10 baldes de De agua agua. arriba que se llenó todo, ese pozo que alrededor se llenó todo de agua y hizo una oración, ¿no? Anda a aprender Ah, esa cosa, ¿no? claro, viste, anda a aprenderlo. Oye, fíjate la confianza también, ¿no? En ese Claro, momento de wow. Elías Sí, 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 sí. y como Elías como acostumbrado a que Dios se Se manifieste manifieste. de como decíamos recién, ¿no? Con un gran poder, ¿no? Claro. Y bueno, y Dios descendió fuego del cielo, consumió, dice que consumió la ofrenda y consumió todo el fuego también, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, es verdad. Entonces acá vemos de vuelta, ¿no? A Elías, ¿no? Preocupado por su vida y medio enojado también, ¿no? Claro. En un sentido porque dice, y ahora quedé solo, dice. Mm. Y Dios le recuerda que él no está solo, él está con Dios, ¿no? Sí, sí, hay un punto también igual de Elías que el Señor le dice, ¿no? Porque Elías como que tenía un poco para mí, ¿no? Ujú, De ego,
mm, diciendo, yo soy el único. mm, ¿Entendés? Y el Señor le hace ver que en realidad no es el único, que él tenía como, creo, si no me equivoco, sí, 7000 profetas profetas. o Claro, esperando ahí a que claro, el Dios, el Dios lo llame. claro. O sea, Elías, viste, tenía esa, a lo mejor, soberbia de diciendo soy el único profeta. Yo creo que pasan muchas personas, Sí, sí, ¿no? sí, Que han vivido estas manifestaciones tan claro, increíbles. Pablo le pasó que claro, tuvo que ser corregido, mm, controlado por Dios con un aguijón en la carne, claro. por su revelación y lo que estaba Sí, para compartiendo, ¿no? que no se Para que no se enaltezca. enaltezca. Claro, Yo creo que a Elías le pasó algo igual, claro, ¿no? El ego de la persona siempre está, ¿viste? claro. Tiene que ser controlado. Pero me encanta, ¿viste? La parte del susurro, porque es una forma que Dios habla ahora a través utilizando a su iglesia, ¿no? Claro, claro. Sí, eso iba justamente, Ujú, ¿no? Entonces, como Elías como acostumbrado, ¿no? A lo extraordinario de Dios, vos fíjate que ahora ve un terrible viento y Dios no estaba ahí, ujú. ¿no? Después un terrible terremoto, pero Dios aún no estaba ahí. Y después que dicen fuego, Fuego. ¿no? Y como que yo pienso, ¿no? En el momento, me pongo en la posición de Elías y ver todo, no sé, ese viento, ese terremoto, ese fuego, y buscando la voz de Dios ahí, Mm, acostumbrado a lo a extraordinario, lo ¿no? extraordinario, Sin wow. embargo, ¿en dónde estuvo? En el susurro, ¿no? Claro. Ahí donde estuvo la voz misma de Dios, ¿no? Wow, wow. Como cambiando un poco la estructura, ¿no? De Claro. decir, no, no, yo no solo me muevo en lo extraordinario, así como pasó con los profetas de Baal. Yo me muevo también, tengo muchas maneras de Mm, hablar, ¿no? claro, Y, claro. y también, em, también me muevo en lo sutil, ¿no? Claro, No solo, ¿no? yo creo que el pueblo de Israel Mm, venía de tantas manifestaciones mm, de toda su historia, ¿no? Vos mm, fíjate desde Moisés, la liberación sí, del pueblo de los hebreos, ¿no? De los Israel. Vienen abriendo el Mar Rojo, derrotando un montón de ejércitos, derribando las murallas de Jericó, claro, viendo tantas manifestaciones de claro, tanto poder que yo creo que han asociado a la presencia de Dios, a Dios, la voz de Cristo, o sea, la voz de Dios, mm, a todas esas grandes manifestaciones. claro, Pero yo creo que, o sea, Dios le da a entender que no solo en eso, sino que también en otra forma Él puede hablar. claro, Porque si no vamos imagínate, si solamente el Señor hablara en esas grandes manifestaciones, claro, en este tiempo, si no hay esas grandes manifestaciones, estamos diciendo, no está claro, Dios con está, nosotros. claro, tal cual. Entonces, el Señor en este tiempo tiene una manera diferente de hablar, Claro, porque en tu reflexión que vos me diste fuera de cámara, sí, que estuvo increíble, el Señor antes estaba con el pueblo, pero no ujú, estaba en el pueblo. en el pueblo, Entonces, exactamente, su manera era distante. claro, ¿Entendés? Te robé la reflexión, sí, perdóname. sí, Era nada, distante. ujú, Y ahora, a través de Jesucristo, al recibir, o sea, primer paso para poder recibir al Espíritu Santo es reconocer mm, al Señor como mm, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Salvador, Entonces, en tal ese cual, momento que nosotros creemos en Él, recibimos. Y en ujú, esa parte, cuando recibimos, es cuando, digamos, se habilita, ¿no? claro, El susurro apacible. claro, tal Entonces, cual, de esa manera ahora el Señor habla. Él utiliza muchos ministros, ujú, eso no hay que descartarlo porque ujú, hay gente que es devota, digamos, a Dios, que está ujú, en un estado espiritual con una conexión, ¿viste? Cuando tenés el claro, wifi, que sí, tenés, en vez de tener una rayita, tenés bien arriba, sí, bien tenés las conectado, 4, estás bien conectado. O sea, entonces hay gente, sí, digamos, sí, que habla y la misma palabra dice, yo rogo a través de ustedes, ¿entendés? claro, Entonces el Señor habla a través de las personas. ujú, El mayor problema del ser humano es el prejuicio hacia la otra persona, claro, ¿no? tal cual. Porque si nosotros estamos con prejuicio, ¿cómo podemos escuchar la voz del Señor A través de la otra nuestro, persona? claro, nuestros mismos hermanos, ¿no? ¿Entendés? Por ejemplo, este podcast, si alguien viene con prejuicio, no estamos diciendo que haya Sí, alguien sí, con prejuicio, pero puede llegar a existir que alguien entró con un prejuicio para ver qué está, porque, por ejemplo, hay un comentario que hicieron hace poquito, mm, esto tiene una pinta de evangélicos, claro,
Que yo le di, viste, un comentario y me gusta porque, bueno, sí, somos evangélicos, Claro, pero si alguien viene con un prejuicio, ¿no? De decir, a ver qué tiene, o a ver, esta persona está dando el mensaje, o qué está diciendo, claro, ¿cómo podemos con esa postura escuchar la voz del Señor? claro. ¿Entendés? Tal cual. Él habla a través de su propia iglesia, Sí, tal ¿entendés? cual. Él Ujú. habla en este tiempo a través de su Sí, iglesia. sí. La iglesia es el cuerpo de Cuerpo Cristo, de o sea, Cristo. está hablando a través de Cristo. Ujú. Si Sí, nosotros, el problema es que si nosotros estamos con una postura de orgullo o prejuicio claro, hacia lo que estoy recibiendo, claro. es Sí, imposible que el es como que Señor... estamos, ya venimos con la mente Ahí cerrada está, y con claro, la puerta cerrada, claro, ¿no? claro, claro. Sí, No sí, vamos a poder escuchar sí, sí, nunca la voz de Dios. claro. Hay unos Bien, puntos, ¿no? Que nos anotamos sí, para, más que nada porque queremos tocar mucho el tema del susurro, ¿no? ujú, Porque es algo que hay que quitarnos de la cabeza de las manifestaciones, claro, ¿no? Que yo quiero escuchar una voz. claro, Y sí, en sí, realidad el Señor habla, como dijimos, a través de su sí, iglesia, sí, a través de Cristo y a través de su palabra. tal O cual. sea, la misma palabra es la voz de La voz de Dios Dios, y tal te está cual. hablando. Amén. Cada versículo que vos estás leyendo Ujú. fue inspirado por el Dios. Espíritu Santo. O Ujú, sea, fue inspirado por el mismo mm, Dios sí, para que, para hablarte. para hablarnos a cada uno de nosotros. Entonces, Sí, yo creo que más que el cómo escuchar es cómo quitar mi propio prejuicio para claro, entender lo que ya fue tal cual, hablado, lo que ya fue claro, expresado. tal cual. ¿Entendés? Sí, Hay unos sí. puntos que nosotros nos anotamos para compartirle en el desarrollo. Dice, sobre el susurro pasible, ¿no? Ujú, Como puede llegar a ser. Dice, es una sensación de paz y tranquilidad en medio de la tormenta. O sea, la ujú, paz que sentimos cuando viste, perdón, ahora voy a ese punto. La paz que sentimos cuando estamos con muchos problemas, muchas aflicciones, y en vez de mirar esa aflicción, estamos tranquilos. claro, sí, sí, Sentimos paz, no nos inquietamos, claro, digamos. ¿Viste Jesucristo en la barca? Ahora sí vengo a ese punto. sí, Jesucristo en la barca. Todos los discípulos estaban desesperados en la medio de la tormenta y sí. él no, él estaba tranquilo Hasta en- estaba un poco hasta estaba dormido. durmiendo, claro, que lo tuvieron que despertar. Sí, Esa paz nos da a entender también que está todo bien. claro. De que tenemos un Dios que está en el asunto, ¿no? Claro, De claro, que no, como dice su palabra, ¿no? Que Él tiene, ¿no? Pensamientos de bien, ¿no? claro, Y que de que Él no nos va a hacer pasar por circunstancias en las cuales Él no está en control, ¿no? claro, Entonces claro. yo creo que esa también, ¿no? Jesús ahí ahí acostado medio durmiendo eh, mientras en la tormenta, ¿no? Ahí del mar, la paz de Jesús era que él estaba 100% confiado en que Dios obviamente no le iba a dejar Claro, pasarle algo con su vida, ¿no? claro, 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 claro. Y así pasa con nosotros también. Pasa con nosotros, claro. Después otro de los puntos dice, una voz Una interior, voz o interior, sea, desde sí. nuestro interior, desde nuestro corazón, que nos guía con suavidad y claridad. Ujú, Un sentimiento de calma y serenidad en momentos de incertidumbre, ¿no? De lo que claro, estábamos hablando. sí, sí. Después hay unos puntos, ¿no? Que nos anotamos, son creo que 4 o 5 o 6. Esperemos tratar de No, hacer cuatro, son cuatro. 4 bien. Sí, sí. Dice, esto como para tratar de entender, ¿no? Ah, de cómo las maneras de Las cómo maneras, ahí podemos está. interpretar esa voz Esa apacible, ¿no? voz, claro. El primer punto dice, la voz de Dios es personal íntima. Nosotros desde que arrancamos, creo que con EBC Podcast, desde Sí, que estamos con vos, sí. porque al comienzo él no estaba, empezamos a profundizar y a Ujú, hacer hincapié mucho en la parte de la intimidad y la relación con Dios. claro, Lo tal cual. importante que es eh, tener esta relación, ¿no? Vos fíjate, Mm, Moisés, era un amigo, sí. ¿entendés? Nosotros debemos buscar eso. Ujú, Ahora tenemos esa posibilidad de que Él está en nosotros y en cada momento ujú. Él nos habla. Sí, sí, tal cual. Entonces, buscarlo en la intimidad Ujú. es muy Sí, importante. sí. Y es algo que Dios mismo busca, ¿no? Claro. Como decíamos hoy, ¿no? Que fíjate que en el Antiguo Testamento, ¿no? En el pueblo de Israel, veíamos a un Dios medio lejano, ¿no? Que Ujú, hablaba desde el lado de afuera. ujú, Fíjate que solamente eh, em,
Dios, si leemos un poquito, ¿no? Como que Dios dice que llama a todo el pueblo, ¿no? Claro. Para poder hablarle. El pueblo con miedo Mm, dice, no, no, mejor andá Moisés vos hablar con Dios y después comentarnos lo que dice, lo ¿no? que dice, claro. Entonces vemos, ¿no? Como que siempre como un Dios, ¿no? En el tabernáculo mismo, ¿no? Que fue el mismo diseño de Dios, lo mandó a Moisés, que por medio de Moisés, ¿no? Lo diseñó y los israelitas lo hicieron. Fíjate que en el santuario, ¿no? Ahí en la parte más santa, ¿no? Ujú, Eh, ¿Quién podía entrar? claro, el Uno sumo. solo. El Sí, sumo sacerdote, uno solo. El pueblo no podía entrar, ¿no? Pero siempre fue el anhelo de Jesús, de Dios, ¿no? De, de estar en el hombre. De estar, claro, no estar en el pueblo, sino estar con el pueblo, claro. ¿no? Entonces ahí veíamos en esa reflexión, ¿no? De que Dios, vemos, ¿no? A un Moisés hablando con Dios, el pueblo allá abajo, en el pie de la montaña, ¿no? Pero fíjate que Dios quiere algo más íntimo, ¿no? Claro. Y fíjate que Dios mismo tuvo que bajar acá como hombre para, ¿para qué? Para restablecer una conexión que nosotros tengamos el Espíritu Santo, que es Ujú, Dios mismo, ¿a dónde? Acá, dentro de claro. nosotros, ¿no? Hay una parte en la palabra que me encanta, ¿no? Habla lo que va a pasar en el final de todo, ¿no? Después de Claro. que venga el milenio, que va a ser el gobierno de Dios, la gente que va a ser juzgada, ¿no? La iglesia va a Ujú, juzgar, dice o sea, el propio Jesucristo, nosotros pertenecemos a él, va a juzgar a todos. Satanás va a ser lanzado al lago de fuego junto a la bestia y al anticristo. ujú, Y después va a ser un tiempo, viste, donde vamos a ir, digo, dice, a un cielo y tierra nueva, ¿no? sí. Dice. Y ahí hay una parte en la palabra que dice que así como Jesucristo, estando en la tierra en Mm, forma de hombre, se sometió a la voluntad de Dios, mm, ¿no? Y por mm, eso, ¿no? Que se sometió a muerte también, o sea, llevando toda esa obediencia a muerte, ¿no? Así como Dios lo enalteció y puso todas las cosas en él, sí, y todo tiene que estar sometido a él, en aquel tiempo todo va a estar, o sea, Jesucristo va a estar, nosotros ya parte de él, claro. recordemos ese punto, ¿no? Estamos en él. Nosotros introducidos en Cristo, Ujú, Cristo mismo, perdón, Cristo mismo se va a volver a someter a Dios. ¿Para qué dice mm, la palabra? Para que solo Dios sea el todo el en todo en todos. todo. O sea, vos fíjate cuál es el anhelo de Dios, Mm, ser que todo sea Dios. O ujú, sea, que todas las cosas que están creadas estén en Dios entendidos. y todo sea En él. Dios, ¿entendés? O Ujú, sea, nosotros somos introducidos para pertenecer a Él. ujú. En Adán y Eva, nosotros fuimos Desterrados. desterrados, digamos, y Ujú, ahora por Cristo volvemos a Él volvemos. para que solo Dios sea, Ujú, ¿entendés? No va a haber hombre, va a ujú. ser solo Dios, Wow. ¿entendés? Entonces, ¿cuál es su anhelo? Que todos vayamos a Él y para que pertenezcamos a Él. O Claro, sea, vos fíjate que es mucho más profundo todo. O sea, claro. siempre es estar en esa intimidad, en esa relación, Ujú, en esa unidad. claro, Es algo mucho más profundo que venir a una iglesia, levantar nuestra mano, decir gracias Señor por lo que me das en claro, esta vida y amén. O sea, claro. es mucho No, más no, que es mucho todo más eso, profundo. mucho más Sí, profundo. sí. Y a veces con esa actitud es imposible escuchar cuando Dios no habla, Mm, porque estamos cerrados en nosotros mismos claro. todavía. Sí, sí, Esto viene, como decimos, ¿no? En nuestra postura. claro, Nuestra postura es la que va a determinar escuchar la voz de Dios o no. claro. Sí, sí, sí. Bueno, es como una palabra, ¿no? Que dice, ¿no? Que Dios está a la puerta y llama. Si Claro. alguno oye mi voz, Wow, ¿no? wow. Qué importante que uno es el que tiene que abrir el corazón Sí, para poder tener una relación con Dios, claro, ¿no? claro, claro. Eh, Es que el ser humano, viste, se está perdiendo por su propia decisión. claro. ¿No? Dios no mata a nadie, No, no, digamos, no expulsa a o sea, expulsarlo no expulsa, no condena a nadie, ahí no está. condena. Dios no condena a nadie. No va a haber alguien que diga, no, pero a mí no me dijeron, a mí no me Claro. invitaron, a mí no me llamaron. No, 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 Él ya llamó a todos. Wow. O sea, es Sí, nuestra propia decisión la que me condena o no. claro. Entonces, es nuestra propia decisión también, Mm, estando ya en Cristo, escuchar la voz de Dios o no. claro, Si nosotros estamos con la postura que venimos diciendo de prejuicio o soberbia o orgullo, es imposible. Es claro. imposible esperar algo, esa cercanía.
Claro, porque la cercanía es la que produce mi rendición, claro, digamos, ¿viste? Porque yo reconozco con quién me estoy relacionando, quién es Él, su soberanía, su poder, su claro. amor, su misericordia, todo lo que Él Hay hizo. que crucificar al viejo hombre, muchachos, no queda Guau, no otra. queda otra, no queda otra. Si no Sí, sí, estoy juntamente picado crucificado con con él. Él, es Claro, imposible poder agradar a Dios, claro, tal cual. prácticamente. Hay Bien, ese es el punto uno nomás, ese es ¿eh? el punto uno. Vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. El segundo punto dice, el susurro requiere quietud y atención. O sea, Mm, es un sí, poquito más de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Quietud, estar tranquilo, permanecer en paz, prestar atención. Bueno, la palabra claro, del Señor nos dice que estemos velando, estemos claro. atentos Sí. a Él con respecto a su venida, ¿no? Pero Ujú, esto no sabemos qué día es. O sea que sí, si sí, nosotros no estamos eh, constantemente, día a día, en el Señor y claro, esperando lo mejor, claro. o sea, su propósito y su voluntad, vamos a estar desorientados, o sea, Claro. nos vamos a perder un Sí, poquito, sí, yo tal cual. creo. Sí, 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 tal cual. Este en estar, estoy viendo, ¿no? De estar quietud y atentos, ¿no? En el mundo no, todos trabajamos, ¿no? Oh, Tenemos que sí. alimentar a nuestras familias, ¿no? Tenemos cuentas que pagar, ¿no? Tenemos también, ¿no? También cosas que hacer, ¿no? Mm, Responsabilidades también, ¿no? claro. Con familia de padre y madre, con familias de hijos, también familias de abuelos también, ¿no? Hay muchas responsabilidades, ¿no? Hoy en día. Entonces todo eso es el ruido, ¿no? Las Mm, distracciones, ¿no? las Y la distracciones, ansiedad. claro. ¿Cuántas veces estamos ansiosos? ¿Cuántas Oh, veces estamos distraídos, no? Uy, no, no llego a fin de mes, voy a ver cómo hago. Y entonces son distracciones, ¿no? claro. Entonces, en medio de esas distracciones hasta llegamos a decir, cierto, sí, tengo que orar. Bueno, gracias Señor Jesús por este nuevo día, amén. Y seguís con tus cuentas, ¿no? Claro, Estamos distraídos, estamos ¿no? distraídos. Hay mucho ruido, más en este mundo, ¿no? Que fíjate que estamos en el tiempo de la tecnología y estamos sobreinformados, Claro. ¿no? Sobreinformados. Tenemos información por todos lados, ¿no? Tanto vemos las noticias, tenemos el celular, ya vemos noticias, ¿no? Que el país va mal, que Estados Unidos, que Israel, ¿no? Estamos un montón de información y no nos apartamos, ¿no? Tenemos tanto ruido en la cabeza y tenemos tantas ansiedades. Entonces, Mm, ¿qué pasa? Esto de quietud y atención. Es como un ayuno, ¿no? A veces no, dejamos de comer, decimos, bueno, voy a dejar de comer para prestar toda la atención a Dios y comer, pero de la palabra de Dios, ¿no? mm, Y esto de quietud también y de sacar, ¿no? Todo lo que decíamos, ¿no? Las ansiedades y las distracciones que tenemos en esta vida, tenemos distracciones. Entonces decimos, bueno, voy a ayunar de distracciones, ¿no? Es decir, mm, voy a ir a mi cuarto. Voy a dejar el celular, mi reloj, todo no sé, en el otro cuarto, en el cuarto de los chicos o en la cocina. Y sí, bueno, me voy a dedicar y a estar a que mi mente esté tranquila y voy a estar atento, ¿no? Entonces ahí uno se pone a orar, ¿no? Y ahí es donde Dios habla también, muchas claro. veces, ¿no? Claro, claro. Es que vos fíjate, con respecto a todo esto, ¿no? Que es muy importante en realidad para... venimos comentando, ¿no? En Sí. varios episodios, por eso, como dije hace un ratito, que hacemos bastante hincapié, ¿no? En esto de la relación, la intimidad con Dios, Ujú, la oración. Y la oración no solamente es hablar, 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 sino también estar tal en cual. silencio y tener esa Uf, tranquilidad sí, que sí, es sí, muy sí. difícil estar en silencio y no distraerse, ¿viste? Claro, No sí, moverse sí, para otro lado sí. y decir, no, no, tengo que Sí, estar sí. concentrado. A veces algunos somos tan distraídos que vuelan, ¿viste? El típico, Sí, vuela sí, una sí, mosca y se sí, sí, distrae. y se pasa enseguida. Sí, Entonces, eh, eh, hacemos tanta hincapié en esto porque es muy importante la tranquilidad. Y la tecnología trajo esta distracción claro. constante en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos, no podamos estar haciendo lo que el Señor quiere, relacionarnos. Ujú, tal cual. O sea, no le echamos la culpa a la tecnología, sino que No, Satanás aprovechó claro. de todo esto para que nosotros estemos distraídos. Él no nos puede vencer, porque ya Cristo ganó. Ujú, O sea, la victoria ya es de Cristo. ujú. Pero ¿qué va a hacer? Te va a distraer, para que Claro, pierdas tal tiempo. cual, tal cual. ¿Entendés? Entonces,
ayunar de todas estas cosas Claro. es algo muy esencial cada Claro. tanto, decir, voy a apartar mi tiempo en lo que más me consume. ¿Qué Claro. me consume? ¿Los reels de Instagram? Bueno, Uf. dejo Sí, sí. Instagram en Sí, un sí. lado, TikTok, que es Claro. un vicio muy, Claro. muy, muy grande, ¿no? En este tiempo, me afecta, entonces lo dejo. Claro. ¿Entendés? Para poder Escuchar el escuchar al susurro. Señor. Ujú. Es muy importante, el Señor nos manda a reflexionarnos, nos Ujú. manda a estar velando y sobrios. Sí, Sobrio es sí. estar sin esa sobreinformación Claro. y solamente estar concentrado en Dios. Tal cual. O sea, si nosotros no aplicamos una disciplina Mm. espiritual y mental y física, si nosotros no aplicamos esa disciplina, va a Mm. ser muy difícil que estemos listos para lo que viene. Claro. Tal cual. O sea, como venimos diciendo, Cristo va a venir dentro Ujú. de muy Tal cual. poco. Cada vez más se nota, ¿no? Sí, Que sí. el tiempo pasa Sí, sí, rapidísimo, que tal se cual. va cortando más. Dentro de poco vamos a morir a los 10 años. Pero, viste cómo se va recortando Sí, desde sí. aquel tiempo. Antes Sí, sí. vivían 1000 años, después lo redujo a Claro. 120. Ahora Tal dicen cual. que la esperanza de vida son entre 70 y 80 años. Wow. Sí. Entonces, estamos perdiendo tiempo con todas estas Claro. cosas terrenales y Ah, tal cual. debemos estar concentrándonos Sí, en sí. lo que realmente importa y es buscar al Señor. Así. Si nosotros perdemos tiempo, hay una palabra que le decía al Sergio, al Mm. pastor Sergio en uno de Sí. los podcasts que hice con él, si nosotros pasamos un día Mm. sin hablar con el Señor, es un día perdido, Claro, tal es un cual. día que yo Sí. muero. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque Él es el que me vivifica, Claro, wow. Sí, sí. ¿entendés? Él es el que me da vida. Sí. Entonces, hay mucho por comprender con relación a todo esto. Hay Sí. mucho por tratar de explicarlo Claro, también, también, ¿no? sí, De sí, nuestro sí. lado, por ejemplo, aprenderlo y explicarlo Claro, sí, sí. para alguien que a lo mejor lo esté Claro. necesitando. Porque el mundo te atrapa, Sí, el sí, te mundo te atrapa. atrapa Sí, y no sí. te quiere soltar, Sí, sí. ¿entendés? Wow, Sí, sí, tal cual. es un punto muy, Mira, muy importante. muy importante, sí, tal cual. Mire, el mismo Jesús muchas veces se apartaba para orar en soledad. Esto se encuentra en Lucas 5:16, lo pueden leer, que vemos, ¿no? Vemos la historia de Jesús y siempre, siempre Jesús se apartó a solas, siempre. Claro. Algunas veces también se llevó 2 o 3 discípulos para que lo ayuden a orar, Ujú. ¿no? Que le decía, bueno, vengan, necesito orar, y le dejaba en un punto y él se retiraba un poquito más lejos. O Claro. sea, fíjate, si el mismo Jesús se apartaba, o sea, dejaba las distracciones y los ruidos de la ciudad y se apartaba a los montes para poder orar, ¿qué queda de nosotros ¿Qué queda entonces, de no? nosotros? Claro. Tenemos que hacerlo Es también, que es un ejemplo. hablamos mucho de que Jesucristo es un ejemplo, pero no seguimos el ejemplo. Wow. Hay Sí, tal cual. hay que verlo como un ejemplo. Es como una regla. Sí, sí, Es la regla que debemos seguir claro. y llegar a ser semejantes a Él, ¿entendés? Ujú. En carácter, en personalidad, el cómo Él era, ¿no? Para Claro, poder que las demás personas reconozcan a claro, Jesucristo en vos, claro. ¿entendés? Entonces es muy importante esta relación con Él, Claro. esta tranquilidad, esta paz, esta quietud, ¿no? Ujú. En poder aprenderla y ponerla en práctica. Claro. Bueno, y día, ¿no? O sea, es muy importante apartar tiempo para estar con Dios. Así Es es. muy importante. Bueno, después también de la disposición a oír, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a Uf, oír, ¿no? A claro. veces me hace acordar a esas personas, viste, que te hablan y vos lo único que haces es escuchar nada más, Oh, porque no, ¿me está diciendo a mí? no, no. O también dispuesto a oír, ¿no? A veces, Sí, 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 ¿cuántas sí, sí. parejas, no? Sí. Parece que se hablan una y otra, pero una cosa es escuchar y otra cosa es oír, ¿no? ¿Viste? No sé si Claro, escuchaste claro. decir, ¿no? Sí, 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 Escuchar, sí. yo te puedo escuchar todo, pero en mi mente acá puedo estar en mi casa pensando, ¿no? Uy, no lavé, dejé la zapatilla afuera, se va a mojar, porque va a llover, ¿no? O sea, Es la estás distraído, o es la sea, es la escuchás típi pero no oís, es la ¿no? típica que te entra por un oído y te sale por el La otro. típica, esa. Escuchás, pero no. Y oír es prestar Prestar atención, ¿no? atención y Entonces, es importante tener esa esa disposición. disposición de decir, no, tengo que concentrar y tengo que oír la voz, ¿no? Claro, Tengo que claro. oír lo que Dios quiere, ¿no? Claro, guau. Bueno, punto 3. A Ujú. ver. Sí, Decilo vos. en tiempos de incertidumbre, el susurro nos guía, ¿no? Ujú. Esto para hablar del susurro de la voz de Dios.
obviamente que es el Espíritu Santo de Dios Claro, en claro, nuestras vidas, ¿no? Y claro. a veces, como decíamos, ¿no? A veces con tanto ruido y pobrecito, a veces está ahí, Eh, ahí dice, che, ¿y cuándo te va a apartar un ¿Cuándo me va a poquito? dar lugar? Claro, dice, Claro. ¿cuándo me hace un lugar? ¿Cuándo me hace escuchar a mí, no? Y no sé, a esto es lo que hagamos, ¿no? Entonces dice, em, así como Elías estaba Desanimado. desanimado y confuso, los cristianos enfrentamos momentos de duda y pruebas. O sea, es normal que tengamos dudas, es normal que tengamos pruebas, pero dice que el susurro de Dios nos recuerda que Él está cerca, dándonos consuelo y dirección. O sea, en momentos es esencial escuchar este susurro. ¿Por qué? Porque en momentos de dificultad de nuestra vida, que mismo Jesús dijo, no, que vamos a pasar dificultad en esta vida, pero Mm, tranquilo, yo he vencido el mundo. claro. Es decir, y este susurro que es el Espíritu Santo en nosotros, en medio de las pruebas, de las dificultades que trae simplemente este mundo, cuando apartamos así, ¿no? Un tiempo para Dios, y a veces no es necesariamente ni siquiera hablar, sino que es quedarse callado, Dispuesto a escuchar. ¿no? Dispuesto a escuchar, y ahí en medio de las circunstancias, de los problemas, así como Elías, ¿no? Ujú. Estaba en un terrible problema, estaba Sí, escapando estaba escapando. porque lo trataban de matar, ¿no? Y vos fíjate que, bueno, que Dios no estaba en ninguna maravilla de eso, sino que estaba en el susurro, que quiere decir que estaba íntimamente, estaba Claro, en él, ¿no? Entonces ahí donde él habló, yo creo que como un amigo, ¿no? claro, sí. Sí. Tenemos, mira, pasa en medio de la tormenta y tenemos Juan 14:27 que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿no? Claro. Y siempre hablamos, este versículo es muy conocido y que la paz, como hablamos creo que en algún otro episodio, ¿no? Que la paz del mundo es momentánea, ¿no? Claro. Podemos Temporal. tener toda la plata del mundo, todo lo que queramos, pero como hablamos en una otra podcast, ¿no? Decía, bueno, me compré el último celular, así que estoy joya, pero dura esa paz, esa tranquilidad o esa felicidad que hablamos, dura un rato y después ya necesito agarrar otra cosa, ir por Claro, otro, claro, ¿no? claro. En cambio, la paz que nos da Dios Es, es, sí, es distinta, es algo estable en realidad. estable, ahí Es está, algo sí. estable porque la paz del Señor, amigo, supera, ¿viste? Él dice, tranquilo, yo ya Llena vencí, y también. llena también. Mm, Él dice, tranquilo, yo ya vencí el mundo. O sea que la paz sobrepasa los problemas que el mundo mm, nos trae, sí. ¿entendés? Porque ya hubo una victoria, ¿entendés? Sobre este mundo. O sea, Ujú, que las aflicciones, los problemas, ujú, están vencidos. tal cual. Cuando nosotros tenemos en la cabeza y comprendemos esto y lo aplicamos a nuestra Ujú, vida, puede llegar cualquiera de los problemas mm, que vas a seguir tranquilo y en paz. claro, ¿Por qué? Porque sabes en quién estás, en quién confiando. tenés la victoria. Claro. ¿Entendés? Vos estás confiando en quien ya ganó. Wow. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, es importante experimentarlo esto, ponerlo en práctica, ¿no? Porque a veces vamos, pedimos, viste, como Pedro que se estaba hundiendo en las aguas cuando empezó a caminar y desvió la mente hacia los problemas Ujú, y se empezó a hundir y dijo, Señor, ayúdame, empezó a pedir socorro, ¿no? ujú, Y a veces nuestros problemas, ¿viste? Por prestarle tanta atención a esos problemas, estamos pidiendo socorro cada 2 minutos. mm, Y no es lo que Dios quiere. Él te va a dar la mano, sí, te la va a dar, pero lo que Él quiere es que empieces a caminar como Él caminó sobre las aguas. wow. Tener, confiar en Él, Ujú, confiar en que lo sobrenatural, vamos a decirlo sí, así, ya sí. venció. Wow. Sí, ¿Entendés? sí, tal cual. Después tenemos un punto, el punto 4 dice, el susurro desafía las expectativas Sí, humanas. sí, esto ya estábamos hablando al, A al lo que veníamos principio hablando. que bueno, que a veces uno busca justamente esto, ¿no? Lo Lo grandioso. grandioso, lo espectacular, lo evidente, ¿no? Pero sin embargo, el susurro nos recuerda que Dios siempre obra de manera visible no siempre visible o grandiosa, sino que a menudo en formas humildes, ¿no? Humilde, sí, sí, sí. Humilde y en la tranquilidad de uno, ¿no? A veces Claro. yo creo que Dios nos incita a ir por ese lado también, ¿no? Fíjate Sí, sí, a sí. Elías, ¿no? Como decíamos hoy en el principio. Elías capaz que lo buscabas en el viento, en el terremoto, en el fuego, en lo grandioso, lo buscaba ahí a ver dónde voy a escuchar a Dios. Y después estuvo en el susurro, ¿no?
Yo creo que a veces, obviamente esto interpretando de que Dios quiere una relación en lo íntimo, nos habla, Claro, ¿no? No claro, en lo claro. íntimo. Hay veces también, hablando, ¿no? de esta parte no visible, ¿no? O Sí, que no es tan grandioso, la paz, ¿no? Como veníamos uf, mencionado. La paz también. Sí, nos sí. dice mucho. Cuando nosotros estamos con paz, ¿no? La paz Ujú, de Cristo, en ¿no? Cristo. La que Ujú, Él nos ha dado y ujú, nosotros confiamos, nos está diciendo que estamos, que está todo bien, sí. ¿entendés? Que no pasa nada. Mm, Eso también es una forma de hablar del Señor. ujú, Él te está dando su paz porque estás confiando en Él. Entonces ujú. Él te está diciendo, no pasa nada, está tranquilo. Claro, tal ¿Entendés? cual. Sí, sí. Estate tranquilo que ya venciste, está diciendo. Wow. Es forma de, o sea, hay que aprender a interpretar las manifestaciones del Señor no solo en lo grandioso, sino en lo íntimo Lo también. íntimo. Eh, Como dijimos, ¿no? Al comienzo, a veces esperamos como Moisés, como le pasó a Moisés, mejor Ujú, dicho, que el Señor se manifestó de una manera increíble, sí. así como nosotros estamos hablando, Espectacular. y espectacular. Ujú, Y el Señor en este tiempo quiere en realidad, como decimos, íntimo, ujú, una íntimo, relación más íntimo. Venía a íntima. lo íntimo y venía a lo íntimo porque yo te quiero acá, Claro, ¿entendés? Vamos a ir a la eternidad a pertenecer a Él y estar alabándolo y tal cual, adorándolo eternamente. tal cual. Si no buscamos lo íntimo Sí, acá, ¿qué vamos a ir a hacer allá? claro, ¿Entendés? Es cuestión de ordenar nuestra cabeza, claro, ordenar nuestro pensamiento y nuestras prioridades claro, y entender que si Cristo está por encima, yo estoy rendido a Él. claro. Si Cristo está en primer lugar, entonces significa que yo estoy rendido a Él y Wow. yo amo a Cristo. Ujú, Ahora, si Cristo no está en primer lugar, entonces yo no lo amo. Yo claro, no estoy rendido, entonces falta que procesar mi vida, claro. empezar a decir, Ujú. esto no sirve, esto no sirve, esto no le Entregar. agrada. Entonces, Ujú, es cuestión de ordenar y desechar lo que no sirve para claro, poder aprender a escucharlo. claro, tal cual. Para finalizar, amigo, Sí, que no sé cuánto tiempo se nos fue, sí. vos Una dibujaste pequeña listita. una pequeña lista que dice, si le preguntas a la Biblia cómo escuchar la voz de Dios, ella nos dirá. Muy bueno está. Sí, está bueno, está bueno. Dice, lee y medita. Presten atención, hermano, porque son puntos, la verdad, bastante interesantes Sí, y nos puede llevar a una comprensión sí, sí, y poder aplicarlo a nuestra claro. vida. Dice, Estas son las formas que podemos escuchar la voz la de voz de Dios. Dios. Una, Dice, lee y medita en la palabra de Dios. claro. O sea, leemos la Biblia, la leemos, yo calculo Ujú, que cada uno de ustedes la lee, pero hay una segunda parte que dice, sí, medita. medita. Meditar es masticar, en Ujú, este punto, ¿no? sí, 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 Masticar lo que yo estoy comiendo. tal cual. Decimos que cuando leemos estamos comiendo algo, Ujú, bueno, y ahora te dicen masticalo, sí, claro. saborealo, Claro, exactamente. disfrutalo, Ujú, deleitate en el ujú, Señor. wow. ¿Entendés? Cuando nosotros empezamos a meditar, empezamos a sentir el sabor agradable, Ujú, ¿entendés? sí, Y eso sí. es deleitarse en el Señor. Ujú. Después dice, busca a Dios en oración y quietud. Bueno, más de Inquietud. lo que estamos, Sí, sí, estuvimos justo diciendo. el punto que tocamos anterior. Sé sensible a la guía del Espíritu Santo. Esto es muy importante Mm, también, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, ujú, ojo, porque esto es una exhortación, los wow, hijos de Dios escuchan al Espíritu Santo, o sea, son guiados por Él. por él. Ujú, Si vos no escuchás al Espíritu Santo o no te sentís guiado por Él, esto es una linda exhortación para decir, wow, fíjate que tenés que examinarte y corregir cosas. claro. Mira, Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Claro, Wow. wow, wow. Es muy importante, es muy importante. Después tenemos otro Obedece, punto. Obedece a lo que ya sabes que es su claro, que es su voluntad. voluntad. Esto es terrible, amigo, Ajá, porque a veces no. Yo creo que hay gente, ¿no? Que está ahí queriendo conocer su voluntad y decir cuál es tu voluntad, qué es lo que quiere que haga. Y él ya a lo mejor ya te mostró ujú, cómo comenzar. ujú, Breve resumen, me sí, acuerdo cuando comenzamos con ese podcast, yo estaba, ¿y pero qué tengo que hacer? ¿Y qué va ujú, a pasar? ¿Y cómo vamos a seguir? claro, Y el Señor ya mostró cómo comenzar. claro, claro. Ahora camina. Es así, Mm. es así. Sí, sí, sabiendo lo que uno ya aprendió, ya lo tenés que poner En la en práctica, la claro. práctica, y así vas a crecer. Imagínate si el Dios nos tiene que revelar la voluntad completa Uf, o nuestro camino completo, ¿no? claro. Bueno, Observa a su obra en la creación y la circunstancia. Eso claro. es algo muy lindo, el ver la creación de Dios, ¿no? Todo el Mm, mundo, la galaxia.
la Ujú, galaxia y los mundos que existen, es ujú, algo inmenso, ¿no? ujú. Y ahí vemos el poder de Dios. Claro. Eh, Hay una palabra, ¿no? Que dice que dice que un día habla el otro día, ¿no? De mm, que demostrando que simplemente bueno, David lo decía en uno de sus salmos, ¿no? Que dice el cielo habla de ti mismo, ¿no? De la gloria de Dios, ¿no? wow, Es impresionante cómo la creación misma habla de Dios, ¿no? habla de Y Dios. después dice también, sigue dice, y las circunstancias, ¿no? Mm, ¿Cuántos de nosotros pasamos circunstancias que dice, "Fua, si no fuera por Dios no la pasaba, ¿no?" wow, Y cada día el tener un alimento de que no nos falte el pan, de estar vivos y más importante de estar vivos y conocer su palabra es una de las circunstancias claro, claro, claro. que nos habla de él, de él mismo, que ahí está la voz también de Ahí Dios, está, ¿no? sí, 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 Hay sí. cada día, en cada circunstancia que vivimos en esta vida y damos gracias a Dios, ahí también se escucha la voz de Claro, Dios, ¿no? claro que así es. Después tenemos los últimos dos puntitos, dice, escucha el consejo de De creyentes creyentes padiosos. Bueno, acá está piadosos. lo que hablamos hace ratito, ¿no? El prejuicio hacia las otras personas, Claro. ¿no? No tener ese prejuicio, ¿no? Nosotros tenemos que tener una postura humilde, dispuestos a escuchar, dispuestos a recibir, Claro. digamos, ¿no? La palabra de los demás. Ujú. La palabra misma también nos dice que debemos discernir todas las Discernir. cosas, ¿no? Ella misma nos va a Ujú, guiar lo que es correcto, ujú, pero debemos recibir, ujú. debemos... Tener en cuenta, ¿no? De que Dios, así como en el Antiguo Testamento, ¿no? Usó a personas claro. para hablar de su palabra, ¿no? Para hablar así, de su plan, Ujú, ¿no? ahí está, sí. Así también, hoy en día, Dios sigue hablando por medio de nosotros. Dios habla por medio de sus hijos. Dice, Claro, claro, habla por medio de la palabra, habla por medio de la oración, claro, habla por medio de sus hijos, claro, claro, claro. y ahí también se escucha el susurro, ¿no? Ahí está, está bien. De Sí, 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 nosotros. así es. Y el último punto dice, acércate con fe, es lo que hablamos hace un Ujú, ratito, humildad y un corazón dispuesto a seguirlo. Son puntos, viste, que son muy importantes para poder escuchar la voz de Dios. sí, Si nosotros, como venimos diciendo, vamos con un corazón de orgulloso, con soberbio, con prejuicios con todo el mundo, es imposible, es como tener un muro delante y estar chocándose. claro, ¿Entendés? sí, Estar sí. chocando con el muro siempre. Si nosotros no tiramos el muro, que es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro prejuicio, la palabra nunca va a entrar, ¿entendés? Nunca va a Ujú, venir hacia nosotros. Nos pueden estar hablando, pero nosotros pusimos un muro y no la recibimos. sí. Así que, hermanos, la verdad, eh, es lindo poder comprender todo este tema, es lindo poder ponerlo en práctica, que es Ujú, mucho más importante, o sí, sea, entenderlo para ponerlo en práctica, claro. esos son los pasos, y poder meditar en todos estos puntos, los invitamos y los motivamos a que Ujú, puedan estar leyendo la palabra, meditándola, experimentando, buscando todos estos puntos, seguramente los pongan en la descripción, pues son la verdad muy lindos para ujú, poder comprender cómo escuchar, ¿viste? Y ser guiados por ujú, él, porque nosotros no conocemos la ujú, voluntad, sino que nos la da a conocer. El ujú, Espíritu Santo nos da a conocer lo que Dios habla, ujú, ¿entendés? tal Si cual. nosotros no tenemos esa sensibilidad y tener esa sensibilidad significa no tener orgullo ni prejuicio, ser humildes y mansos. Ujú, Si nosotros no tenemos esa sensibilidad, no vamos a poder ser guiados correctamente, no vamos a poder ser guiados. claro, Vamos a estar siempre haciendo zigzag, claro, yendo para acá, para allá, para el otro lado, y nunca en el camino correcto. claro. Así que, hermanos, amigos, lindo Sí, tema, la verdad, lindo tema, muy lindo. maravilloso tema, la verdad. Los invitamos, hermanos, a Sí, que nos puedan estar compartiendo, dándole me gusta, sí, sí. dejándonos un comentario en YouTube o en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, Mm. en TikTok. Se me está yendo la voz. Ay, Pero le damos gracias por estar del otro lado todos los lunes, semana tras semana. Estamos ya muy pronto muy al video pronto el al lunes. vivo. Es más, ya tenemos fecha, ya tenemos invitado confirmado. Ujú, Muy pronto vamos a estar ahí publicando y dando a conocer el tema que vamos a hablar, el día y la hora. Así wow. que, Estén amigos, atentos. estén atentos, estén atentos. Así que vamos a, como dijimos, vamos a subir
el video, vamos a dar el video por Facebook, por YouTube, son los principales, y vamos a tratar de que salga también en Instagram. Instagram. Es cuestión de configuración y Y probar. probar, sí, sí. Así que, hermano, muchas gracias por estar del otro lado. Los amamos, los bendecimos, oramos por ustedes para que puedan estar entrando en un entendimiento muy lindo junto a nosotros y que todos podamos llegar a un crecimiento espiritual, obviamente, en Cristo Jesús. Él es la medida que ha sido puesta y debemos llegar allá. Wow. Así Así que que, bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo próximo lunes. episodio. Así que, bueno, nada, esto. Y solamente para terminar, acuérdense que Dios es fiel para hablar a quienes lo buscan sinceramente. El que lo Amén. busca sinceramente va a escuchar. Así que sigamos buscando sinceramente de todo corazón a Dios, que Él nos va a hablar. Amén. Muy bien. Así que nos estamos viendo, hermanos. Hasta Chao, chao. luego.